El sistema cooperativo lo que es un poco más democracia, vamos a decir. Una SL pues al final es más cerrado en ese aspecto. Además las circunstancias que teníamos, que al final capitalizábamos el paro, nadie ponía más capital que otro, entonces era la forma de sociedad más adaptada a lo que teníamos. ¿Qué tipo de encimera se está poniendo en Francia? Bueno, sigue existiendo el 3 centímetros, o sea, aunque aquí Curioso. Prácticamente ha desaparecido a nivel nacional. En Francia se sigue manteniendo, sigue habiendo clientes que te piden el 3 centímetros. El plazo de amortización que teníamos de las instalaciones, de la instalación fotovoltaica, bajó por esa crisis que hemos tenido. Pues eran 7 años de amortización, bajó a 5. Un ahorro importante. Sí. Porque ¿cuánto estés ahora pagando, por ejemplo, una factura de la luz con lo que supone una fábrica trabajando? A pleno rendimiento en verano podemos estar en pleno rendimiento, hablo desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, 1.000 euros puede llegar. Bienvenidos a Primer Plano, el espacio de podcast de Focus Piedra en el que entrevistamos a profesionales relacionados con el sector de los grandes formatos para conocer su trayectoria profesional y también el core de sus empresas. Hoy tenemos como invitado a David Iglesias, que es uno de los socios de la empresa Mármoles Oyaso. Ellos son una marmolería de Irún, en Guipúzcoa, y que tiene la particularidad de que son una cooperativa, que es un modelo que es poco habitual entre los marmolistas. Pero qué mejor que él para que nos cuente quiénes son y cómo ha sido la aventura empresarial de Mármoles Oyaso. Hola David, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, me gustaría empezar preguntándote, vosotros sois 6 socios que habéis montado Mármoles Oyaso, pero no sé muy bien de dónde venís. ¿Qué hacías tú antes de Mármoles Oyaso? Pues antes de Mármoles Oyaso trabajaba en una marmolería también. Yo estaba operario de control numérico desde los 20 años y esta marmolería pues con la crisis de la construcción y una crisis de saber llevarla y tal, pues entró en concurso de acreedores y acabamos yo y los compañeros pues en un proceso concursal y finalmente en el paro. Y para dar continuidad a la actividad o la actividad del grupo humano que formábamos parte de esa empresa, pues 6 trabajadores pues nos juntamos y mediante las asociaciones de desarrollo de la comarca del Bidasoa de Chingudio pues presentamos un plan de empresa y capitalizamos el paro y nos pusimos a ello desde el principio. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando el proceso concursal fue en el 2014-2015. O sea, hemos cumplido ahora mismo, si no me falla, 8 años, vamos para 9. Bueno, jovencitos todavía. Sí. Tú fuiste un poco el que llevaste un poco la batuta en el tema de poner en marcha la cooperativa. ¿Por qué optasteis un poco por ese modelo de cooperativa y no por una SL, que suele ser lo más habitual? Porque, al final el cooperativo lo que es un poco más democracia, vamos a decir. Una SL, pues al final es más cerrado en ese aspecto. Un sistema cooperativo, pues además las circunstancias que teníamos, que al final capitalizábamos el paro, nadie ponía más capital que otro, entonces era la forma de sociedad más adaptada a lo que teníamos. Y luego, también tiene ventajas fiscales, me imagino. Ventajas fiscales, pero sobre todo, principalmente era eso. Aparte la responsabilidad como que se reparte un poco más. Deja de haber la figura del jefe empresario propietario y al final son más los propietarios. Esa era la idea. ¿Y cómo fue un poco el arranque de la empresa? ¿Cómo os las arreglasteis para empezar a captar clientes? ¿Cómo fue un poco esos inicios? Bueno, pues al final nosotros entre el cierre de nuestra anterior empresa y la puesta en marcha de Mármoles Oyaso transcurrió un año y a priori parecía, en nuestras cabezas estaba que parte de la cartera de clientes que se había dejado de servir o de trabajar con nuestra anterior empresa, pues sería la que formara parte de Mármoles Oyaso. Y eso fue una de las primeras sorpresas que al final mucha gente nos asociaba a la otra empresa, cuando realmente nosotros de la otra empresa éramos trabajadores que nos habíamos quedado sin trabajo, pero te achacaban el dejarles tirados o haberles dejado de dar servicio y no nos dieron la oportunidad. Pero afortunadamente hubo otros que no eran clientes de nuestra anterior empresa que sí que confiaron en nosotros y patear mucho. Lo bueno que teníamos es que la trayectoria del equipo, vamos a decir, no hubo un problema de calidad ni de no saber hacer, fue un problema de gestión. Entonces,
no necesitábamos vendernos en ese aspecto. Éramos gente con años de experiencia, pues que requeríamos de en algunos casos, una segunda oportunidad, sí, o una primera oportunidad. Además, vosotros tenéis como muy claro, siempre habéis tenido muy claro encargaros absolutamente de todo el proceso, ¿no? De lo que es la selección del material, la fabricación, la medición, la instalación. No sé por qué no os habéis planteado en algún momento externalizar alguno de estos servicios, sobre todo ahora que es algo bastante frecuente. Sí, entre colegas del gremio está muy en boga, muy de moda, pues externalizar la instalación, externalizar incluso la medición. Hay gente que se ha venido a la empresa a ofrecer como empresa de medición de encimeras. Yo como gerente pues considero que de algún modo está muy bien porque cuadran mejor los números, no tienes personal fijo, pero pierdes un poco el control de todo el proceso. Al final, Mármoles Oyaso vende calidad y si externalizas varios de tus procesos, entiendo que de algún modo pierdes esa primera mano, esa cultura de equipo que teníamos claro que íbamos por ahí. Vamos. Vosotros hacéis como aproximadamente un 70% de encimeras, de vuestra producción, un 70% más o menos son encimeras, un 30% aproximadamente creo que hacéis como obra. ¿En qué medias os estáis moviendo en cuanto a encimeras a nivel mensual? Bueno, varía un poco en función de la época del año, pero bueno, igual me cuadra, te podría decir más el número anual, andamos unas 800, 900 encimeras, más o menos. ¿Y tenéis capacidad para seguir creciendo? No sé si es algo en lo que os habéis enfocado, que realmente queréis escalar el negocio o no es la idea. Lo de escalar los negocios está muy bien, pero bueno, si tú tienes unas líneas rojas que llamo yo, como hemos hablado de calidad y pues escalar el negocio en función de esas líneas rojas no es tan sencillo. Entonces, hemos crecido en estos 8 años, porque estamos ya 15 personas, incluyendo los 6 socios, pero me he dado cuenta que al final el crecimiento tiene que ser sostenido en función de tu ideal de negocio. No vale nada poder producir 300 encimeras más al año si pierdes un poco el control o la calidad. Volvemos a lo mismo. Entonces hay que usar el equilibrio, El equilibrio es complicado. Es complicado. Vosotros, David, estáis en Irún, estáis en la frontera con Francia, que es un mercado súper interesante para las empresas guipuzcoanas. En vuestro caso, no sé qué es lo que habéis tenido que hacer para poder entrar y competir con los marmolistas locales. No sé si habéis tenido que trabajar el tema de tener que revisar las tarifas, ofrecer mejores precios, o cómo habéis entrado en el mercado francés. Nosotros, bueno, nuestra anterior empresa en realidad fue pionera en la zona francesa, de marmolistas fueron los primeros que fueron, y estábamos acostumbrados a la tipología de encimera francesa. Entonces, bueno, bien es verdad que la tienda de cocina francesa también exige bastante dedicación, tener personal, porque son proyectos bastante grandes, por la tipología de encimera. Pero más allá de eso, bueno, volvemos a lo de antes. Al final, un buen servicio con calidad, y yo creo que al final el producto o el conjunto se vende más o menos, no solo, pero bueno, pero más fácil, vamos. ¿Y qué porcentaje de vuestra facturación supone el mercado francés ahora mismo, más o menos? Bueno, andaremos ahí en un 60, 70, 30 más o menos. O sea, un 30%. Sí, un 30, un 40 por ahí. Sí. Y en cuanto al ticket medio, por ejemplo, en Francia es muy diferente al de Guipúzcoa, por ejemplo. O sea, los márgenes son mejores, se pagan más las encimeras en Francia. Bueno, se paga más porque al final, digamos, tiras más material. O sea, son proyectos de más envergadura, son pues lo que aquí es una cocina abierta, pues en un piso, allí es en una villa. Entonces, pues bueno, la dimensión de la cocina va en concordancia, vamos a decir. Entonces, son proyectos más grandes. Vuelvo a lo mismo, al final también te requiere tener equipos de montaje para hacer esos montajes, pues que no dependas del típico equipo de 2 autónomos que muchas veces no da la cosa. Entonces, vuelvo al equilibrio. O sea, al final rota todo alrededor de lo mismo. O sea, no puede pero ser. Entiendo que los márgenes son mejores quizás en Francia que Los márgenes en son mejores, pero bueno, tampoco se ha apretado mucho la cosa. Antes, como todo, el
Además ya no somos los únicos que estamos allí, o sea... Hablabas un poco de los proyectos que hacéis en Francia, que son un poco diferentes a los de aquí. Yo me suena que hace unos años las encimeras en Francia, los espesores, por ejemplo, que se llevaban, eran los de 3 centímetros, sí. algo que aquí, por ejemplo, no es nada habitual. Sí. No sé un poco qué tendencias estás viendo allí, qué tipo de encimeras se está poniendo en Francia. Bueno, sigue existiendo el 3 centímetros, o sea, aunque aquí Curioso. prácticamente ha desaparecido a nivel nacional, en Francia se sigue manteniendo, sigue habiendo clientes que te piden el 3 centímetros. Entonces, bueno, nosotros como marmolistas, pues bueno, pues una persona que te requiere un 3 centímetros, ves que aprecia, pues eso, la piedra, el espesor, bueno, cosas que se apreciaban antes que ahora por el diseño o por el mercado o por lo que sea, pues se ha ido perdiendo. Pero sí, algún proveedor lo tengo luego con el 3 centímetros también, porque cuesta. Y en cuanto a materiales, por ejemplo, porque bueno, vosotros sois unos grandes defensores de la piedra natural, no sé por qué habéis apostado por ese material, si también ha tenido mucho que ver Francia con eso, bueno, ¿o no? Yo al final, ahora tengo 42 años, empecé en esto con 20, al final defiendo de donde vengo, o sea, no sé, a mí me gustó la piedra, me enganché a la piedra natural por bueno, yo venía de la mecánica, mi padre carpintero, bueno, acabé la piedra, un mix, pero bueno, siempre le he dado el valor añadido que tiene la piedra y que va a seguir teniendo. O sea, ¿tú crees que va a tener siempre su espacio, no? Sí, y seguramente incluso vuelva a estar más... Venga de vuelta, al final solo hay que ver un portfolio de cualquier material de gran formato, que lo que se intenta es pues simular la piedra natural. Entonces, pues bueno... ¿Y en Francia también va por ahí? O sea, ¿en Francia también va por ahí las tendencias o cómo lo ves? Pues es que tenemos gran variedad de clientes. Al final, el cliente de más edad igual sí que lo aprecia más. Los más jóvenes igual vamos más o van más a los materiales más lisos, más con menos movimiento. Como digo yo a mi equipo, cada proyecto hay que mirarlo pues en función de las necesidades. Al final presentar todas las posibilidades al cliente y que elija. Al final entendemos que tiene que ser así. Bueno, te entrevisté como en 2017. Puede ser. Y recuerdo que entonces me contaste que os habían hecho una medición de polvo en suspensión en el taller y que os había dado unos niveles de 0. Es un tema que habéis llevado muy a rajatabla. Sí, bueno, en ventaja con respecto a otras marmolerías, lo bueno que hemos tenido es que nosotros hemos partido de 0 para montar la marmolería, entonces la problemática ya estaba. No es como otros negocios que se han tenido que adaptar un poco pues, a matacaballo al problema, entonces teníamos muy claro, porque éramos trabajadores, lo que no queríamos para nuestros trabajadores y para nosotros mismos al final. Entonces sí que, bueno... Hemos hecho mucho hincapié en todas las medidas, todo en húmedo, limpieza máxima, bueno, y ayuda pues eso, el tener una nave nueva desde el principio. Entonces eso ayuda. Pero bueno, hay un trabajo detrás también de mantenimiento de esas buenas prácticas, vamos, si no sería imposible. Y a día de hoy pues seguimos en ese con esas mediciones, ¿no? 0,0, que no puede ser de otra manera. Claro. Yo creo que en el taller es relativamente más sencillo controlar todo, pero no sé si en obra, por ejemplo, os encontráis con más dificultades o cómo gestionáis cuando tenéis que hacer trabajos en obra, cortes fuera de lo que es el taller. ¿Cómo os las apañáis? Bueno, al final, si tienes que hacer un corte en seco en una obra, pues tienes que tomar las medidas de protección necesarias. O sea, si estás en un piso, salir al exterior y protección con mascarilla, porque no hay manera de llevar... Bueno, no hay manera. No tenemos herramientas neumáticas con agua en las obras, lógicamente. De todas maneras, bueno, suelen ser mínimos los cortes en las obras porque al final intentamos a la hora de medir ajustar todo de tal manera que no haya que improvisar allí, una ¿verdad? especie de Lego sí. Y que no haya que dar cortes. Lo cual no quiere decir que no haya que darlos, o sea, porque al final ajustes hay que hacer siempre, pero bueno, conociendo el problema o el peligro, pues siempre es más fácil protegerte de él. También en Mármoles Oyaso habéis apostado mucho por el ahorro energético, por la sostenibilidad. Sí. De hecho, bueno, habéis instalado placas fotovoltaicas en la cubierta de vuestras instalaciones.
también tenéis un sistema de reutilización del agua. De circulación de agua, sí. ¿Realmente estáis ahorrando mucho en la luz y en agua? ¿Ha compensado esa inversión, que imagino que habrá sido una inversión importante? Pues sí, mira, además lo tengo reciente porque estoy rellenando un dossier ahora mismo y he rememorado un poco los importes y tal, y el año en que lo hicimos, que fue en 2019. ¿2019? Sí, 2019. O 2018, me está fallando ahora la memoria un poco. Pero bueno, fue apostar por ello y luego vino la crisis energética que tuvimos con el COVID. Entonces, en el plazo de amortización que teníamos de las instalaciones, de la instalación fotovoltaica, bajó por esa crisis que hemos tenido. Pues si eran 7 años de amortización, bajó a 5. O sea, un ahorro importante. Sí. Porque ¿cuánto estés ahora pagando, por ejemplo, una factura de la luz con lo que supone una fábrica trabajando? A pleno rendimiento en verano podemos estar en pleno rendimiento, hablo desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, 1.000 euros puede llegar a un mes. O sea que con una diferencia muy importante con lo que podéis... Sí. En pleno verano podemos ser autosuficientes desde las 10 de la mañana, sí. O sea que contento Sí, en ese aspecto sí. Al final, creímos en la tecnología. Y también, ya te digo que, no sé, llámalo suerte, llámalo visión, lo hicimos en el momento adecuado de que todavía no estuviera en auge por la crisis y no subieran todos los materiales. Bueno, para terminar, quería preguntarte un poco qué proyectos y qué planes tienes para Mármoles Oyaso que te gustaría cumplir este año o en un plazo reciente que nos puedas contar. Bueno, ahora estamos inmersos en una reflexión estratégica, vamos a decir, de a dónde queremos ir. Estamos ahí otra vez con la ayuda que nos ofrecen pues asociaciones de la comarca en crecimiento de pymes y tal, y volvemos a lo de antes, escalar el proyecto, pero escalarlo de una manera, pues eso, que sea beneficiosa para el grupo humano que componemos Mármoles Oyaso pero dame un poco más, alguna pista más de qué vais a hacer, por Dios. Bueno, estamos ahí renovamos en inversión en maquinaria que hemos hecho, invertimos en un control numérico y en una Pulecantos nueva, y ahí estamos ahora pues tanteando la medición láser, el 5 ejes para el corte, pero bueno. Esas podrían ser las líneas un poco, que no sé si será este año, el año que viene. Sí, pero queréis seguir invirtiendo en maquinaria, nueva tecnología, pasaros a la medición digital. La idea es esa, desde que hemos iniciado, al final, la trayectoria que llevamos, las inversiones han sido pues eso, para estar punteros en ese aspecto tecnológico, y no nos ha ido mal, o sea que iremos por esa línea. David Iglesias, socio de Mármoles Oyaso, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Por la invitación. Y nada, que todos esos proyectos se cumplan y que podamos verlos muy pronto. Y nos veamos dentro de unos años aquí o en otro lado. Exacto. Gracias.